En la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 11, dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo vamos a dividir en dos partes a este versículo. La primera parte dice: si somos muertos con Él. Ahora, miremos a través de la palabra de Dios los hechos. Los hechos de esta primera parte. Y dice palabra fiel, no es infiel. Esta es la verdad, es tu verdad. Si somos muertos con Él. Ahora, miremos los hechos. Romanos 6:6. Empecemos por ahí. Vamos a ver los 4 pasos que pasó Jesús en nuestro lugar. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La primera parte es la crucifixión del Señor Jesucristo. Y sabemos que después de la crucifixión llegó la muerte. Bien. Pero yo quiero que observen cómo está la palabra en el verso 6 que hemos visto. Nuestro viejo, tú, nuestro, tú. Y acá en Romanos 6:8 dice: y si morimos, tú y yo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Segunda prueba de lo ya hecho. Primero crucificados con Cristo. Después de la crucifixión viene la muerte. Acá está el hecho. 6:8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora bien, después de la muerte, ¿qué viene? La sepultura. Romanos 6:4. Porque somos sepultados, dice, juntamente, tú y yo, juntamente con Él. La prueba del hecho ya está. Bien, lo primero es crucificado, segundo es muerto, el tercer paso fue sepultado. Y ahora viene el cuarto paso. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues tú y yo habéis resucitado con Cristo, vuelto a vivir, vuelto a la vida. Hermanos y hermanas y amigos que van a ver este video, esta es la prueba de la verdad tuya y mía. De lo que dice Timoteo, palabra fiel es esta: que si somos muertos con Él. Acá en estos versículos tenemos la prueba de lo ya hecho. Que cada uno de nosotros, por estos hechos, tenemos que aceptar la verdad. Y no solamente aceptarla, sino vivirla en la verdad. Timoteo decía: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La segunda parte del versículo dijo, lo vamos a parafrasear en dos partes. Nos habla de que también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermano, analicen esa palabra. Viviremos. Yo no sé si
Es un hecho esta palabra en tu vida, si estás viviendo con Cristo. Hermano, es lo más hermoso que es vivir con Cristo. Vivir es compartir tu vida con Él, pero no la vida del viejo hombre. Porque acabamos de escuchar, este es un detalle muy importante, que tu vida pasada, que esa vida que comenzó cuando tu madre te trajo al mundo, murió en la cruz del Calvario. Estoy hablando de tu vida, no de tu cuerpo. Estoy hablando de la vida del alma, no de tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el alma es la vida del cuerpo. Y la vida del alma es la fe. Y la vida de la fe es Cristo. Entonces tenés la prueba escrita de parte de Dios. La segunda parte nos dice, viviremos también. Hermano, no puede ser que hayamos aceptado estos 4 puntos que recién mencionamos, Romanos 6:6, Romanos 6:8, Romanos 6:4, Colosenses 3:1, donde aceptamos que hemos muerto. ¿Y por qué te cuesta tanto aceptar que estás viviendo con Él? También, si has muerto con Él, también vas a vivir porque tú también estuviste en esa cruz. Tú también fuiste crucificado con Él, después muerto, después sepultado. Te sacaron de esa cruz, porque la cruz sirvió para destruir esa naturaleza humana. Sacaron los clavos, estabas clavado al pecado, estabas clavado a la voluntad de la carne y de los pensamientos, estabas clavado a esa mente diabólica, esa mente contaminada de Adán, contaminada con la muerte. Estabas clavado. Por eso ahí sacaron los clavos de tu cuerpo, del cuerpo del Señor. Porque la vida que tenía ese cuerpo, que era tu cuerpo, fue destruida en la cruz del Calvario. Por eso la vez que lo llevaron al sepulcro, Él resucitó. Él se presentó con el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no recibía ni la muerte ni nada le podía dañar. Un nuevo cuerpo. Por eso tú también, cuando Jesús resucitó, tú resucitaste en un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo, como dice Efesios 5:30, es la iglesia, el cuerpo de Jesús. Por eso es importante que también dice, viviremos con Él. Y tenemos que hacer realidad, hermano, esta palabra. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor Jesucristo, que dejó escrito esto. Que viviremos y que viva con nosotros. Nos pongamos de acuerdo con Él. Si te has puesto de acuerdo para aceptar que has muerto con Cristo en la cruz, ¿por qué te cuesta tanto aceptar y ponerte de acuerdo con Cristo para vivir con Él? Acordate lo que dijo Juan en el Evangelio, capítulo 5, verso 15. Si ustedes no viven conmigo, no van a poder hacer nada.
Porque yo soy el que les va a llevar de victoria en victoria, entiéndalo. Segunda de Corintios 2:14, Primera de Corintios 15:57, Romanos 8:37. Ante todas las cosas van a ser más que vencedor por medio mío. Ya no podemos dejar de vivir con Él. Cuando tú te alejas de Él, vas a destruir tu vida. Vas a destruir tu salud, tu economía, tu paz, tu matrimonio, tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque vas a vivir usando el conocimiento del árbol prohibido, el conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento del bien y del mal se transformó o se disfrazó con una palabra que se llama razón. Tengo razón. Y la razón, para que te des cuenta, te hizo perder el matrimonio, la salud, el trabajo, la economía, la paz, el gozo, la tranquilidad. Y todavía no te das cuenta que eso no es vida. Amós, el profeta 3:3 decía, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Por qué sigues estando de acuerdo con el pecado que te asedia? ¿Por qué estás de acuerdo con esa naturaleza humana a la cual Dios te dice que le niegues todo lo que te pida? ¿Por qué vivís razonando lo que te pasa? ¿Por qué siempre va a estar ese por qué los hechos? Capítulo 5 del libro de los Hechos. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué? Siempre hay un por qué. ¿Por qué dejaste llenar tu corazón por Satanás? Le dijo, ¿por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué te has peleado? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué perdiste el trabajo? ¿Por qué estás viviendo mal con tu esposa, esposo? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste llenar tu corazón por Satanás? Y en ese texto del capítulo 5 de Hechos, le dice, ¿por qué pusiste eso tú? ¿Por qué lo aceptaste? A ese pensamiento, a esa razón. ¿Por qué lo hiciste? Hermanos y hermanas, si tú eres cristiano o dices ser cristiano, Primera Juan 2:6 dice, si decimos que estamos con Él, debemos andar como Él anduvo. No hay otra. Y si vos andas como andaba Adán con el pecado, te va a ir mal. Te vas a engañar vos mismo. Y Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras para la carne, ella te va a pagar con corrupción. No hay otra vuelta. No hay vuelta que dar. Y así no vas a tener vida. No vas a poder vivir. Vas a vivir amargado. Ponete de acuerdo, como decíamos, con el Señor. No te pongas más de acuerdo, no seas empleado. No le sirvas más al pecado. No le obedezcas más a esa vieja naturaleza. No, por favor, basta. Date cuenta todo lo nuevo que hay para ti. 2 Corintios 5:17, todas cosas son hechas nuevas. Tu comportamiento nuevo, una vida nueva, un cuerpo nuevo, una esperanza, un amor, todo nuevo. Lo primero que tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, y aceptar que Él, Jesús, es totalmente la verdad y nosotros
nosotros vivíamos en la mentira. Tu vida es una mentira. Te crees que sos algo porque tienes un poco de dinero o porque tienes un título o porque sos, no sé, un profesional. Es mentira. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No te mientas, no te compares con nadie. Todos los que han creído en Cristo son una misma persona, son uno, porque somos un cuerpo en Cristo. Reconozcamos, hermanos, es fundamental que su muerte se convirtió en nuestra muerte. Te digo nuestra muerte. La muerte del pasado. Tú ya no tienes pasado. Solo tienes presente y futuro. Por eso Jesús se convirtió en nuestra muerte. Y su vida resucitada se convirtió en nuestra vida. Por eso Pablo lo dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros se manifestaréis en gloria juntamente con Él. Qué hermoso texto. Hermano, Él es tu vida. Y si Él es tu vida, deja que Él se manifieste de todos los ataques que van a venir a tu vida. Por eso debemos sentirnos, hermanos y hermanas, como una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:7, porque estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Si alguno está viviendo con Cristo, quiere decir, debemos despojarnos entonces de la vida que llevábamos antes con aquello que se llama viejo hombre, que nos pide Dios que nos despojemos o alejemos a esa vieja naturaleza, ese viejo hombre o mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos, como lo dice Efesios 4:22. Acá en Efesios 4:22 está muy claro lo que Dios te pide a ti y a mí que hagamos. Que ya no vivamos más del pasado, de ese hombre viejo. Lo tenemos que echar afuera. Nos tenemos que despojar porque está viciado. Viciado, un vicio, hermano, para que entiendan, es el que se droga es un vicio que no puede dejar de drogarse. El alcohólico, el que fuma, el fumador. Hay muchos que no pueden. Bueno, este hombre viejo, tu naturaleza humana, no puede dejar de enojarse, es un vicio. Todos los días vives enojado o enojada. Todos los días vives amargado o amargada. Todos los días vives enfermo o enferma, preocupado o preocupada, todos los días. Esos son los vicios que tiene el viejo hombre. No tiene paz. No conocieron camino de paz. El hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores, está en esta vida. Nació para la aflicción, como dice en el libro de Job. El hombre viejo está conforme con esos deseos que todo el tiempo lo engañan. Pablo nos da este ejemplo. Cómo él fue engañado por el pecado. Y él reconoce cómo el pecado estuvo obrando desde su mente.
Romanos 7:15 dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 17. De manera que ya no soy yo, dice él. ¿Quién hace aquello, lo malo? Sino el pecado que vive o que mora en mí. Ahora yo sé que en mí, esto es en mi carne, mi naturaleza humana, no vive o mora el bien. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Y quién es el que lo hace? ¿Quién es el que te usa tu cuerpo para convertirte en un pecador? Sino el pecado que vive en mí. ¿Cómo que vive en mí? Claro. En el mismo libro, Romanos 8:3, Dios dice que el pecado vive ahí en tu naturaleza humana, porque Dios lo condenó a vivir en esa naturaleza muerta, en la carne. Y claro, al comienzo te dije lo que decía palabra fiel, que si somos muertos con él, y ahí está, el pecado condenado, lo condenó Dios a que viva ahí. Y si vos te consideras muerto para ti, entonces el pecado también está considerado muerto para ti. ¿Me entiendes, hermano? Por eso San Pablo se dio cuenta que él, si seguía usando esa naturaleza humana, es imposible de que viva bien. Es imposible de que haga las cosas bien. Porque el pecado no te va a dejar que vos hagas las cosas bien. No te va a dejar que vos seas feliz. No, imposible. Por eso, en este punto la pregunta sería, ¿quién vive con Jesús el Señor? ¿O quién crees tú que está viviendo ahora con Él? ¿El viejo hombre que está muerto o la nueva criatura? Tienes que saber que solamente los que nacieron de nuevo vivirán con Él. Juan 3:3, Juan 1:12, 1 Juan 5:12. Hay que nacer del espíritu y del agua. Los que no son engendrados por voluntad de carne, sino por el espíritu. El que tiene el Hijo tiene la vida. Hermano y hermana, antes nosotros teníamos la vida de Adán, que era la vida del pecado. Pero ahora reconocer que tienes la vida de Cristo. Pero la verdad, hermanos, que todos los que recibieron al Señor Jesucristo como su vida, murieron para la vida del pecado, para ese comportamiento malo, para a esa vida de enojado, de amargado, de preocupado, de enfermo, una vida de miedo. Ya está. La vida es corta, hermano, en este cuerpo. Toma una decisión. Olvídate de ese mal comportamiento. Olvídate de lo que te dicen o hacen. No razones lo que te está pasando. Medítalo con la palabra de Dios. Basta.
Basta de seguir alimentando o levantando ese cadáver. Basta de sentir ese olor a muerte. Porque los que son de Cristo tienen olor a vida. ¿Qué olor tienes tú? ¿Qué dice tu familia cuando te escuchan hablar? ¿Qué dice tu familia, tus amigos cuando les comparte los problemas que estás viviendo? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Cómo te ven? Ahora, ¿a quién están viendo? ¿A la nueva criatura? ¿O a la muerta? ¿A la vida? ¿A la que está con vida o a la muerta? ¿A quién estás sacando vos a la luz, a la puerta? ¿A quién? Romanos capítulo 6, en el verso 11, te dice así: debemos considerar tuyo, considerate muertos al pecado, pero también considerate vivo para Dios, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 20:38, ¿sabe lo que dice? Que Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. O sea, Efesios 2 decía que antes estábamos muertos en delito y en pecado. Por eso Jesús nos llevó a la cruz, para hacer realidad esa muerte y volver a vivir de nuevo. ¿Sabes por qué? Mira, hay muchos que están orando o pidiendo oración por algún problema que tienen. Pero el problema lo tiene el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y Dios no es Dios de los muertos, entiéndelo. Dios no es Dios de la muerte, de los muertos. Dios es un Dios de los vivos. Si tú estás en Cristo, estás con vida. Y estás ahí. Y Él se hace cargo de todo. 11:36 de Romanos. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por eso no te contestan. Porque Dios recibe solamente a aquellos que vienen como hijos y con la vida de su Hijo Jesucristo. No recibe a Adán y la muerte. Recibe a los hijos que vienen con vida, que es Jesucristo. Aquí vamos a reflexionar, hermano. ¿Quién de los dos que viven en cada creyente reflexiona en esto? Viene al Señor Jesucristo cuando le está pasando algo mal. ¿Viene el que está vivo o el que está muerto? Mira, te voy a dar un texto que tal vez te ayude mucho para tomar la decisión correcta, para que tu oración sea correcta. Colosenses 3:4. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo cuando me siento mal o algo? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida, dice, vuestra vida está escondida con Cristo. No estás solo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida tuya, la vida de Cristo, está escondida en Dios. Lo dice la Escritura. Entonces tenemos que reconocer esa vida nueva. Tenemos que actuar
comportarnos. Nuestra conducta tiene que ser igual a la del Señor Jesucristo. Como dice 1 de Juan, como Él es en el cielo, así somos nosotros aquí en la tierra. Si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Pablo escribe a Tesalónica 5:10. Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Para que ya sea, dice, que velemos, que estemos despiertos, o durmamos. Vamos a vivir juntamente, hermano, juntamente con Él. Aceptar que estás viviendo juntamente con Él, o que Él vive juntamente contigo. Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días. Tú estás con Él todos los días, o el domingo nomás cuando vas a la iglesia. Jesús está todos los días contigo. Pero ¿cuándo lo hablas? ¿Cuándo estás con Él? ¿Cuándo le preguntas? ¿Cuándo lo amas? ¿Le haces cariño? ¿Cuándo le das gracias? ¿Cuándo le pides por un ser querido para que se salve? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has visto vos que se manifestó a través tuyo? Cuando Él dice, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de ustedes. ¿Cuándo lo viste? ¿Me podés contar a mí que vos lo viste actuar a través tuyo a Él? Vivamos juntamente con Él. Deja el pecado. Deja de vivir en la miseria de la carne. Deja de vivir como un muerto. O sea, te estoy hablando. Deja de vivir sin relación con el bien. Ya fuiste llamado, ya fuiste limpiado por la sangre preciosa. Dios te puso su familia, te puso un nombre, te dio un cuerpo, te dio una mente, te dio todo nuevo. También Romanos 1:6 dice que tú y yo fuimos llamados para ser de Jesucristo. Por eso tenemos que vivir juntamente con Él, porque somos de Él, porque Él nos compró con un precio. ¿Para qué te compró? Para lucirte, para que el mundo vea lo nuevo, la nueva criatura que sos, para que el mundo vea cuánta paz irradias, para que el mundo vea cómo estás gozoso y cómo estás contento con lo poco, con lo mucho, cómo te manifiestas, cómo te comportas en tu trabajo, en tu familia, en tus vecinos, en tu barrio, para ser de Él, para que Él se glorifique con tu comportamiento. Entonces, si tú sos del Señor Jesucristo, vas a poder hacer todas las cosas fáciles. Es fácil, porque todo lo puedo con Cristo. Y si me separo de Él, todo va a ser imposible. Nada se puede hacer. Lo dice Juan 15:5. Entonces, resumiendo esto, hermano, palabra fiel es esta, dicha por Dios. Es un hecho que hemos muerto para el mundo del pecado. Fuimos librados del poder de las tinieblas. Colosenses 1:13. Fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Entonces Romanos 6:2 dice, los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Hermano, ¿cómo puedes seguir viviendo esa vida de derrotado? Esa vida de fracasado, esa vida de enfermo. ¿Cómo puedes seguir viviendo así? Hermano, despiértate, tú que duermes entre los muertos, y Cristo te quiere alumbrar. Él pagó mucho, un precio muy caro, para que tú vivas siempre gozoso. Él quiere darte todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. No puedes rechazar eso. Pero solamente la nueva criatura es la heredera de todas estas cosas. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo. Muchos están parados, cargados por el pecado. Que el Señor te bendiga. Y este domingo, si el Señor nos permite, vamos a estar en su casa para cantarle, alabarle, para hacer una fiesta con Él, cantando y gozándonos como hermanos, como hijos, como familia de Dios. Y vamos a comer los manjares de su palabra, que van a alimentar nuestro espíritu para hacer prosperar a nuestra alma. El Señor te bendiga y te siga teniendo paciencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.